Señor, diciéndolo, qué intensidad. Si hacemos esa pregunta, quiero saber cuánto me amas. Como dice Guier, hasta el infinito y más allá, nos ama el Señor Jesús. Hoy quisiera continuar con la predicación de hace un mes. Para los que tenéis memorias, sabéis que tuve la predicación de Juan capítulo 15, donde Jesús se dice que estamos relacionados con él como la vid está relacionada a las ramas o los pámpanos. Pero yo me di cuenta, ¿a quién estoy hablando? Porque claro, a veces damos por supuesto. Cuando hacemos una comida en casa, ahí hay niños, hay bebés, hay gente, hay invitados, y no es lo mismo. La alimentación no es del gusto de todos. Y yo dije, es preferible que alimentemos a todos, que a los que estamos bien ya alimentados. Es preferible tener en cuenta a aquellos que a lo mejor son más bebés y nos dan por supuesto tantas cosas. Algunos ya hemos cumplido 50 años en la fe. Ya hemos escuchado infinidad de predicaciones, horas y horas y horas, pero no conviene, y más en un mundo en donde las bases se están cortando, donde la verdad es mentira, la mentira es verdad, durante nuestras visiones, nuestras verdades se están alterando, un mundo religioso pero no espiritual, un mundo donde las enseñanzas no tienen que ver con la realidad. Le preguntas a los niños, ¿y eso que aprendo en la escuela lo puedo aplicar? ¿Y eso que aprendemos en la universidad es útil para la vida? Bien, Jesús en su tiempo entre nosotros decían de él, hay que ver cómo habla este hombre con autoridad y no como el discurso oficial de los intelectuales. ¿Y qué autoridad? Porque sentían que las palabras de Jesús estaban relacionadas con la experiencia de vida. Aquí venís a aprovechar el tiempo. Quizás no todo lo que se enseña conecta con lo que necesitas, pero siempre hay algo. Cualquiera que subimos aquí, cualquier hermano que hable, siempre te va a decir algo de parte de Dios. Siempre va a tener un alimento. Trasladamos. Digo, venga, me voy al principio. Juan es uno de los discípulos de los 12 de Jesús. Es el discípulo amado. Pertenecía a ese grupito íntimo, junto a Pedro y a Santiago, muy cerca de Jesús. Juan va a tener una vida larga. Como vimos, todos los discípulos menos Juan acabaron en vidas de una forma precipitada. Como diría el Señor, si han hecho esto conmigo, ¿qué no van a hacer con vosotros? Entonces Juan, cuando empieza su ministerio, que durante un tiempo fue en Jerusalén, pero por otra parte fue en Grecia, sobre todo en la ciudad de Éfeso, una ciudad muy importante griega, Juan intenta comunicar lo que ha recibido y experimentado con Jesús para darlo a conocer en un mundo no judío, en un mundo de una cultura que ya había sido desarrollada ampliamente, aún al día de hoy seguimos como la filosofía griega con nuestra base, con el derecho romano, y Juan va a trasladar en este capítulo primero unas verdades que son esenciales tenerlas en cuenta. En un mundo donde cada vez se lee menos la palabra, porque comemos todos los días, incluso algunos hasta 4 o 5 veces al día. Pero ¿y la palabra? ¿Y las cosas de Dios? ¿Con qué frecuencia nos alimentamos? Y hasta donde yo sé, aquí en la tierra, este cuerpo está temporalmente, algunos más hermosos que otros, pero todos acabamos comidos por los gusanitos. Bueno, no, cremaos, porque ahora ya se ha cambiado esa costumbre. Pero en general lo que Dios nos dice, oye, entiende que lo que tú eres eterno es espiritual. Y lo que va a permanecer es aquello de que te alimentes de tu espíritu para la eternidad. En el principio, va a decir Juan, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Recordad, está hablando de Jesucristo y se refiere a él como el verbo. Insisto, en aquel momento el idioma universal ya no era el hebreo, ni siquiera el arameo, era el griego. El gran Alejandro había extendido, la cultura helénica se había extendido, y el griego, tanto en Palestina como
hacia Arabia como hacia en Grecia, evidentemente, e incluso en Roma, se hablaba en griego. La filosofía era griego. Y él está hablando. En el principio, dice, era el verbo, el logos, palabra. Y para revelarnos cuál era la identidad divina y eterna de Jesucristo. Y dice, en el principio, ¿a qué nos suena esto? Cuando él al principio, al Génesis, capítulo 1. En el principio, mira, con esto el momento de la creación, con el momento de la revelación de Jesucristo. Y lo hace intencionalmente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan sitúa al verbo de Dios, a Jesús, en la creación material, existiendo desde la eternidad. En la filosofía griega, el pensamiento, y en el pensamiento judío también, el logos representa la razón, aquello que puedo entender, la mente y la comunicación. Frente a los mitos, a las explicaciones mitológicas. Los griegos despreciaban las atribuir a divinidades la creación del mundo. Ellos sabían que había un principio, había unas leyes universales. Y Juan lo usa como un título para Jesús. Jesús es la expresión viva, lo perfecto del pensamiento de Dios y también de quién es el carácter de Dios. Y dice de él que estaba con Dios y que era Dios. Ya tenemos la Trinidad aquí. Sé que es un concepto difícil, un Dios en tres personas, pero no queramos como hombres entender al eterno, al infinito. Nuestra mente, por mucho que sea desarrollada, siempre es finita. Lo que es cierto es que en él, dice, es una persona distinta al Padre porque estaba con él, junto a él, pero al mismo tiempo nos dice que comparte exactamente la misma esencia divina y la misma naturaleza espiritual. Porque dice de él que además de estar al lado, era él. Era él. Era el Padre. Jesús lo va a aclarar posteriormente en varias ocasiones. Tantos años he estado con vosotros y todavía no me has visto, porque el que me ha visto a mí, ¿a quién ha visto? Al Padre. Porque el Padre y yo uno somos. Mucho en la Biblia tiene que ser misterio. No todo es explicado. Jesús se despide de los suyos diciendo, mucho tendría que explicaros, pero todavía no lo podéis sobrellevar. Y Pablo dice, ahora conocemos por espejo, por refracción, pero cuando estemos allá, conoceremos cómo fuimos conocidos. Es decir, siempre habrá un límite en nuestro entendimiento para comprender la grandeza de Dios. Amén. No queramos explicarlo todo. Bástenos la fe, bástenos la experiencia vital. Con Dios y era Dios. Y el verbo lo dice aquí, es creador, porque todo lo que hay, todas las cosas, dice, fueron hechas y sin la intervención de Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estamos hablando del poder creativo de Dios. Jesús no es un ser creado. Jesús no es un Dios menor, como dicen los testigos de Jehová. Jesús no es un profeta, un gran profeta, como se asume en alguna otra religión, porque Jesús es Dios Padre desde el principio. Y Dios creó todo a través de su palabra activa de Jesús. Y muestra que una autoridad absoluta sobre el cosmos y la materia. Dios puso esto a funcionar. Hay quien dice que el mecanismo del mundo es tan preciso que la variación milimétrica de una cosa desarregla todo. No todo es espontáneo ni casual, está todo perfectamente ordenado para que la vida sea posible. Jesús es el creador, Jesús es Dios, en él estaba la vida, era el Logos y era la vida y además la luz de los hombres. ¿Qué quiere decir con que era la vida? El verbo la vida es que él es la fuente de toda existencia biológica. Ya sabemos que las explicaciones en las universidades actualmente desprecian mucho
este carácter creador de Dios. Pero es lo que dice la palabra. Dios es el creador de la materia, de nuestra biología, además de nuestra naturaleza espiritual. Dios puso en marcha todos los mecanismos. Todas las criaturas respiramos gracias a Él y solo en Él encontramos la salvación y la vida eterna. ¿Y qué representa la luz? La luz representa la verdad, la santidad y el conocimiento divino. Al venir al mundo, ya el mundo no está en ignorancia acerca de Dios, acerca de quién fuera. No tenemos que imaginarlo, porque Jesús nos lo revela. Y Él permite que la humanidad, toda la humanidad, conozca la verdad sobre Dios y cuál sea el propósito de nuestra existencia. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Por eso Jesús dice, como en mí está la vida, yo soy creador de la vida, tengo la capacidad para otorgaros vida y vida de calidad. Hay muchas vidas. Tú puedes vivir la vida. Cada uno podemos vivir la vida al margen de Dios, la vida que nosotros nos desarrollemos. Pero Dios nos da la oportunidad de vivir la vida auténtica, porque el autor de la vida sabe en qué consiste la vida y sabe cómo se puede vivir una vida plena. Y al mismo tiempo, Él dice que esta luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Hay tinieblas en el mundo? Claro. ¿Dónde hay tinieblas? Donde no hay luz. La luz está ausente, hay tinieblas. Los niños en las habitaciones de los dormitorios, mamá, he visto cosas, enciéndeme la luz, porque la luz disipa los fantasmas, disipa los gnomos ahí, disipa la historia. La luz de Dios hace que las tinieblas desaparezcan. Es la idea. Hay un conflicto cósmico. Las tinieblas simbolizan el pecado, la maldad, el engaño, la separación de Dios. La luz nos recuerda todo lo contrario, la victoria definitiva. Aunque el mundo esté sumido en la oscuridad espiritual, la verdad y el amor de Cristo brilla con tanta fuerza que el mal no puede apagarlo ni vencerlo. Amén. No podemos ser ignorantes. Jesús lo dice a los suyos. Y recordad que esos capítulos que tenemos, 13 al 17 del Evangelio de Juan, está diciéndole a los suyos, mirad, os dejo en una situación, en un mundo en conflicto, en un mundo de maldad, en un mundo de tinieblas. Pero confiad, ¿por qué? Porque yo he vencido al mundo. Y cuando Jesús dice, ¿y por qué la gente no acude a Jesús y escucha su palabra? Dice, porque cuando se acercan a mí, que yo soy la luz, revelo ¿qué? Su oscuridad de su corazón. ¿No es así? Mucha gente no quiere acercarse. No quiere acercarse. A veces, aquí en España no tenemos mucha costumbre, pero nos cuesta mucho acercarnos a un psiquiatra, a un psicólogo, porque va a saber cosas de nosotros. No nos gusta, aquí somos cada uno muy dueños de nosotros, no nos gusta que alguien profundice en nosotros. Imaginaros si una persona puede profundizar en nuestra condición psíquica, emocional, mental. Imaginaros el mismo Señor Jesús que era capaz de leernos toda nuestra intimidad, toda nuestra relación espiritual. Cada uno nos podemos engañar unos a otros acerca de nuestra salud espiritual, mental, pero a Dios no le podemos engañar, porque la luz de Dios es tan potente que revela quién somos cada uno de nosotros. Y su palabra, dice, discierne nuestras coyunturas, nuestra tétano, llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Y esto es lo que hace Jesús. Yo sé que muchos cristianos de vosotros ya sabéis todo esto más que de sobra, pero conviene repetirlo, saberlo y anunciarlo y decirlo a nuestros jóvenes, porque no es esto lo que vamos a escuchar en la calle, no es esto lo que vamos a oír. Solamente desde su palabra, cuando abrimos la Biblia, y cuando este Dios que se reveló en Jesús y se dio a conocer, cielos y tierra pasarán. Pero lo que yo os enseño, ¿qué dice de él? ¿Pasará? No. Estamos diciendo la misma verdad, porque no hay mayor verdad que la que representa el Señor Jesús. No estamos solos. Alguien nos ha venido acompañando. Es posible que hayamos sido invitados, pero Dios está en tu vida y muy cerca de ti. Muy cerca cada uno de nosotros.
porque Dios no vive alejado de nosotros. Como vemos, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Cada uno de nosotros, como dice, conviene que yo me vaya, enviaré el Espíritu, no habrá necesidad de que nadie enseñe a su hermano, porque yo viviré en todos a través del Espíritu. El bien, como nos dice esta palabra, triunfa de manera inmediata sobre toda situación de distancia de Dios, sobre el pecado y sobre la muerte. Aquella luz verdadera, dice los versículos 9 y 10, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Hermanos, alumbra a todo hombre. De tal manera amó Dios a los que nos congregamos en la calle Teruel, o a todo el mundo, a toda criatura. Quizás algunos hemos tenido el privilegio de conocerlo en un momento determinado de nuestra vida. Algunos, como en mi caso, a los 15 años, otros a los 70, a los 80, a los 50. Alguien nos descubrió la verdad de Dios, conectamos, dijimos, Señor, si tú existes, eso que me están contando por ahí, háblame, dímelo a mí, dicen que yo si te invito vienes a mí. Venga, a ver, si es verdad. Y algunos nos atrevemos, otros no, otros le tienen miedo. Dice, cuidado, no vaya a ser verdad, no vaya a ser verdad. Invite a alguien que se haga dueño de mi vida. Que hasta ahora el que tiene los mandos soy yo. Y hay que ser muy valiente para permitir a alguien que venga a nuestra vida y decir tú eres el dueño y negarte a ti mismo. Porque esta es la categoría superior. Cuando tú en toda tu racionalidad, capacidad, hombría, mujería, como queramos llamar, decides, Señor, mi vida es tuya. Y ya no soy yo, sino eres tú el que quiero que vivas en mí. Y te dice el Señor, más te vale. Y recuerda que no te voy a anular. Cuando yo entro en tu vida, voy a hacer la mejor versión de ti mismo. Vas a ser la mejor persona. Sí, pero tendrás que dejar aquello que no te vaya a contribuir a que tengas una vida feliz y plena. Pero es que yo no voy a poder hacer. Vas a poder hacer todo aquello que te haga feliz y gozoso. ¿Es lo que nos promete Jesús o nos miente? Jesús dice, la luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El Dios de los cielos no se quedó oculto, entró en la historia humana para traer claridad, verdad y guía espiritual a todas las personas sin excepción. Nosotros formamos parte de una iglesia universal, de aquel que acepta a Jesús como Señor y su Salvador. No sabemos cuando nos cruzamos por la calle quién ama al Señor Jesús, pero seguro que son millones y millones de seres humanos. Algunos pertenecen a congregaciones, algunos pertenecen a otro tipo de no denominación como nosotros, pero si aman a Dios, si Jesucristo vive en sus vidas, son nuestros hermanos. Y el mensaje de Jesús es para todas personas sin excepción. En el mundo estaba, dice, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A ver, Señor, ¿me lo explicas? Porque me parece que es un pensamiento paradójico. En el mundo estaba, Jesús, Dios se materializó, fue hecho por Dios, pero no lo reconoció. Algún profeta dijo, el asno conoce el pesebre de su Señor, pero el ser humano es el único que ignora. Tiene ignorancia de aquel que le da de comer, de aquel que le ha dado la vida. Y hay mucha ingratitud. Y dice, hasta el asno es mejor que nosotros porque reconoce quién le da de comer y quién le alimenta. Porque Jesús, al ser el Dios mismo y el creador del universo, tiene derecho sobre sus criaturas. Cuando se hizo hombre, la humanidad no lo reconoció ni entendió quién era realmente. En más de una ocasión Jesús preguntaba, ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué opinión tienen? ¿Quién dice que soy yo? Y algunos que le dicen, Señor, algunos dicen que eres una encarnación de aquel profeta llamado Elías, o Moisés, o alguno de los profetas. Y alguno de los discípulos dijo, tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, aquel a quien esperábamos. Y el versículo dice, a los suyos vino. ¿A qué suyos?
pero los suyos no le recibieron. En su mayoría, aquel pueblo, aquella viña del Señor, como habíamos visto en el capítulo 15, refiriéndose a los hijos de Abraham, aquel pueblo de Israel, no le aceptaron en masa. Dios había cuidado, protegido de aquel pueblo, pero aquel que había sido anunciado por múltiples profecías, cuando llegó Jesús, las autoridades religiosas, la mayoría de la nación, lo rechazaron porque no cumplía con sus expectativas políticas y terrenales. Hay un capítulo, creo que está en Mateo capítulo 13, que el otro día leyéndolo, me di cuenta que en un mismo capítulo Jesús se enfrenta a las diferentes opiniones religiosas y políticas. Tiene un conflicto con los saduceos, que los saduceos no creían que había resurrección, y le plantean el tema de que cuando una mujer que ha tenido varios maridos, ¿de quién va a ser en el más allá? Dice, pero bueno, vosotros que no queréis en el más allá me planteáis ese problema. Y al mismo tiempo luego vienen los herodianos, aquellos que eran nacionalistas, partidarios del gobierno de los Estados Unidos sobre toda la población mundial, Roma sobre el mundo, ahí podemos trasladar. Y luego vienen los fariseos que también le ponen a prueba. Jesús está por encima de las ideas religiosas y políticas de cada momento. Ninguna de ellas le va a contener. Todas son tramposas. Todas son limitadoras. Dios dice, sujétate a mi palabra y a mi voluntad. Pueblo mío, los que te prometen te engañan. No es que no tengamos apoyo a alguien. No es que no tengamos que tener un apoyo temporalmente. Pero ninguno va a satisfacer el ansia de libertad que necesitamos, el ansia de verdad a la cual estaba Cristo comprometido. Ninguno de ellos va a morir por nosotros, por cumplir sus promesas. Más bien se excusarán, algunos justo en el momento inmediato de que han alcanzado el poder. No estoy haciendo un discurso político, estoy haciendo un discurso que el mismo Señor Jesús tuvo de aquellos grupos políticos y religiosos la condena, el engaño y el intento de limitarle. Y por supuesto, entre los tres les llevaron a la cruz también. Como cristianos, yo os digo y os pido que estemos siempre por encima de cualquier idea y esperanza política, porque siempre no van a satisfacer. Vosotros, dice Jesús, ya no sois de este mundo, aunque estéis en el mundo. Es muy difícil entender esto. ¿Qué me está diciendo, Señor? Que yo soy más que un español, un dominicano, un ecuatoriano, un boliviano, que soy algo más, mucho más. Tú ya no eres cuando te has entregado mi vida a ti. Tu identidad, tu pasaporte, ese que te abre todas las fronteras del corazón de los seres humanos y de la eternidad, es un pasaporte universal escrito con mi sangre que te permite. Vosotros ya no sois del mundo. Qué difícil es encontrar y aceptar esto. Al no tener fronteras, yo me puedo sentir uno contigo. Al no tener límites, yo me puedo sentir, es muy posible que no hable un idioma común, pero si ambos amamos a Jesucristo, nos vamos a entender espíritu a espíritu. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Sabéis que actualmente hay un grupo, no solamente en Estados Unidos, en América Latina y aquí, muchos grupos que entienden que la viña del Señor sigue siendo los judíos, el pueblo de Dios. Y Jesús lo que nos enseña, el pueblo de Dios es el pueblo que pasa a través de mí, de Jesús. Es el pueblo que acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Aquello ya pasó y tuvo un tiempo, pero es Jesús y aquellos que seguimos a Jesús los que ahora somos la viña y estamos arraigados en la vid verdadera. ¿Qué quiere decir aquí? Que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Jesús cerró la puerta definitivamente? No. Jesús nos ofrece
un derecho, un privilegio individual a cada uno de formar parte de su pueblo. Nosotros hemos tenido bautismo los últimos domingos. En el momento que una persona acepta a Jesús y lo expresa públicamente o en su corazón, si no hubiera la ocasión de hacerlo públicamente, entra a formar parte del pueblo de Dios, de la viña del Señor. Cualquiera que le acepte a Él, confíe en Él, independientemente de dónde venga, de qué pueblo. Para ser cristiano, ¿hay que ser español? No. ¿Hay que hablar un idioma? No. ¿Hay que venir de una familia de posibilidades? No. Jesús no hace excepción. A todos los que creemos en su nombre nos da el mismo derecho y nos otorga la misma bendición de formar parte de la familia de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ah, me lo estás aclarando, Señor. O sea que ya no tengo que ser descendiente de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni de José. No. No necesitas ese tronco natural para formar parte del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué necesito? Creer en mí. Que crees en mí, que crees en mis promesas, que confíes en mi mensaje. Porque el Padre y yo os hemos enseñado y expresado cuál es nuestra voluntad. Yo me convierto en hijo de Dios no por un proceso biológico, ni por una herencia familiar. La herencia me puede dar una educación, una formación, pero no me puede hacer cristiano. Me puede enseñar cosas acerca de Cristo, pero no me va a hacer cristiano. Cristiano me va a hacer mi obediencia al mensaje de Dios y esa invitación que yo lo hago a entrar en mi vida. Y no es una cuestión de un esfuerzo humano. Padre, te doy gracias, porque entender estas cosas lo ocultaste del razonamiento humano, de los sabios, de los entendidos. Y está al acceso de cualquiera que quiera creer en ti. Y él pone como los niños. ¿Por qué? Ayer me llamó un vecino. ¿Qué hace, Juan? Pues mira, aquí aprendiendo inglés. Era a las 8 de la tarde. Y dice, ¿pero aprender inglés a tu edad? Digo, nunca es tarde para aprender. Nunca es tarde para empezar a vivir al lado de Dios. Nunca es tarde, es el mejor momento para caminar a su lado. Nunca es tarde para mejorarnos como personas. Nunca es tarde para comenzar a vivir. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Es un nacimiento espiritual que proviene del amor y del poder de Dios. No es mi esfuerzo, es la invitación de Dios que yo hago. Y aquel verbo, dice el verso 14, fue hecho carne, aquel principio, aquel que vivía la eternidad, se materializó hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el misterio de la encarnación. Cómo Dios infinito puede vivir en un ser finito. Esto es un conflicto. Y desde el primer siglo muchas explicaciones se intentaron. Es imposible que el eterno Dios viva en un ser humano. Es imposible que el eterno Dios santo entre en un cuerpo pecador, etc. Y dio mucho lugar a muchas herejías desde el primer siglo. Pero aquí lo que Juan establece es que esto es así. La eternidad, el Dios santo y eterno, habitó en su plenitud en la persona de Jesucristo. A un filósofo griego llamado Heráclito, que vivió en Éfeso, fue el primero en utilizar el término logos como concepto filosófico. Aquel logos, aquel verbo, fue hecho carne. Para la filosofía griega, era un principio, era una fuerza, una energía, una entidad. Esto que hoy hablamos y nos dice, sí, yo creo que Dios tiene que ser, es como una energía, ¿no? Hay una energía en el ambiente, claro, porque hoy todos entendemos que es la energía. Hay una energía. Y Juan dice, no. Esa energía tiene entidad y tiene persona. Ese logos, que para vosotros es un principio, una explicación, un común, no es una energía, es una persona. Es el mismo Dios que habita pleno en la persona de Jesús. Yo no me relaciono con la energía. La energía me puede dar luz.
pero yo me relaciono con una persona. O estamos tontos cuando hablamos aquí y oramos. ¿Con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? ¿A las paredes? ¿A la energía? ¿Estamos mal? Hombre, podemos estar mal, pero no tanto. Yo creo que todos sabemos que Dios nos contesta, porque hay feedback, ¿o no? ¿No sientes como Dios contesta tus oraciones? ¿No sientes como cuando Dios pedimos por los enfermos, Dios sana a los enfermos, según su voluntad? ¿No sientes como cuando pides Señor y te diriges a Él, hay paz en tu vida? ¿No sientes como hay puertas que se abren cuando tú crees que todo está oscuro? ¿No sientes cuando aquello que tú no puedes luchar, Dios lucha a tu lado? Esto es lo que hacemos. El Evangelio es una cosa muy sencilla, tan sencilla que es lo más difícil de hacer, abandonarnos a Él. Porque queremos a veces tener el control. Todos tenemos que querer el control. Los sabios de este mundo quieren tener las explicaciones y el control. Y Dios dice, bueno, pues Dios ha querido ser el controlador de nuestra vida a través de la fe. Pues aquel sabio decía que el Logos es una ley universal, una razón divina que gobierna, ordena y da armonía al universo. Ellos mismos reconocían que el universo no era catastrófico, sino era ordenado. Había una ley universal que lo regía. Pues bien, Juan dice, esa ley, ese que está detrás de la ley, de la orden, es la persona de Jesucristo. Es el Dios eterno, hecho carne. Ese Dios que era invisible y espiritual asumió una naturaleza humana real, física y limitada. Y si nos preguntáramos, ¿y Jesús tenía sueño? Sí. ¿Y tenía hambre? Sí. ¿Y enfermedades? Pues a lo mejor. Pero yo os digo una cosa, cuando se está espiritualmente fuerte, es muy difícil caer en una enfermedad incluso física. Si pudiéramos vivir a un nivel de espiritualidad conectado con Jesús, no hay problemas mentales, no hay problemas psicológicos, incluso hasta podemos ayunar 40 días sin que nos pase nada. Es más, Jesús, en este caso, tuvo todas nuestras limitaciones, pero ¿sabéis cuál hubo? Una que no incurrió, ¿no? En la del pecado. Vivió y experimentó todo menos el pecado. Habitó entre nosotros. Cuando Dios dice que el Dios habitó entre nosotros, es que Dios estableció una casa entre nosotros, una tienda. Y esto lo recordamos muy bien en el Antiguo Testamento porque Dios vivía en una tienda constantemente donde se revelaba. Dios hizo un tabernáculo entre nosotros donde vive en medio de nosotros y ahora es el nuevo templo vivo entre los cielos y la humanidad. Dios, Jesús, es el templo de Dios. Vimos su gloria. Juan dice, no es un mito, es una realidad que nosotros vimos. Como diría Lucas, lo que han visto nuestras manos tocado, visto, oído, hemos sido testigos. No os estamos contando un cuento, os estamos contando hechos reales, que vivimos, lo que vimos, experimentamos. Y además tuvimos la manifestación de su poder, porque lo que los discípulos presenciaron fue a través de milagros. Juan nos va a revelar 7 milagros en su evangelio, pero él va a decir, si yo pusiera por cuenta todos los milagros de los que fuimos observados, dice, de una forma hiperbólica, no habría lugar en el mundo para poner los libros que describieran esto. Quiere decirse que él solamente seleccionó unos pocos, pero para decir, mirad, como dijo Jesús en algunas ocasiones, si no me creéis por mis palabras y mi testimonio, creedme por los milagros, por las señales. Vosotros son vuestras señas de identidad. ¿Qué haces tú? Porque Moisés nos dio de comer en el desierto. Y Jesús dice, yo soy el que os da el pan de vida, el que os da el verdadero alimento. Yo soy el pan del que vamos a participar en unos momentos. Yo soy el que os alimenta por la eternidad. Porque el pan se pone, ¿quién compra un pan y cuánto dura un pan? ¿Cuánto? Aquel maná duraba apenas unas horas. Por eso decir, no recojáis más lo que podáis tomar inmediatamente. Hoy con los congeladores y esto aguantamos el pan, pero ¿cuánto? Si fuera por lo temporal, Jesús dice,
el pan que yo os doy es un alimento que os lleva a la eternidad. Porque Jesús, vuelta a lo mismo, está diciendo que es importante que alimentemos nuestro estómago, pero mucho más que alimentemos nuestro espíritu. Porque es lo que va a perdurar siempre. Y dice aquí, y ya sabéis lo que hizo Juan. Juan fue uno de los privilegiados que en aquel monte de la transfiguración se encontró con Elías y Moisés vivos, diciendo, hay una vida, y hemos observado que el poder de Dios, la sabiduría de Dios, está presente, y nosotros, yo fui testigo de esto. El unigénito del Padre, dice aquí el texto, el único, porque no hay otro como Jesús, no hay otro como Dios. Él es el único que comparte 100% la naturaleza y el carácter de Dios. Nos habla de una relación interna, íntima y única que existe entre Jesús, Dios y el Padre. Yo vuelvo a insistir con la misma idea. ¿Cómo va a ser el Dios de los cielos que nos encontremos cuando trascendemos? ¿Cómo va a ser? Como Jesús. Como Jesús. Si queremos saber cómo relacionarnos con el Padre Eterno, relacionémonos aquí con Jesús. No nos vamos a llevar muchas sorpresas, porque Jesús lo ha revelado. No hay otra revelación mayor que la de Jesús, lleno de gracia y de verdad. Gracia, ¿qué es? Mira, yo te amo, aunque tú no lo merezcas. Yo soy misericordioso contigo, aunque tú te dijeras, anda, que si pidiera cuenta, anda si te contara yo que cómo eres. Dios no es un Dios justiciero, es un Dios misericordioso. Si algo malo tenemos, no son como los hombres, que guardan un expediente. Has hecho mal, lo guardo, y el día que se te ocurra levantar la voz, lo saco y te digo, que voy a decir a tu mujer que la estás poniendo cuernos, ministro, que la voy a decir, así que elige y hace esto en contra del pueblo. Pero si no quieres que tu mujer se entere, bueno, aquí vivimos una época tan desvergonzada que ya no importa nada. No así el pueblo de Dios, que amamos y debemos respetar a nuestras mujeres y a nuestros maridos. Esa porquería del mundo Dios nos lo ha limpiado. Esa suciedad. Lo que hace Dios es decir, Señor, tenemos un pasado, pero desde que empiezo a vivir contigo ese pasado queda enterrado. ¿Dónde está mi expediente? Y dice el Señor, en el fondo del mar. Pero es que, Señor, algunas veces vienen y me lo recuerdan. No en mi nombre, sino en el nombre de Satanás. Él que es el fiscal, recuerda que de mí, cuando tú has entregado tu vida a mí, yo soy tu defensor. No lo olvidemos nunca. No lo olvidemos nunca. Dios es el que misericordia y nos defiende, nuestro abogado, defensor, lleno de gracia y de verdad. Dios es fiel a sus promesas. Dios es luz que disipa la maldad. Y acabo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del que está entre el seno del Padre le ha dado a conocer. Algunas veces entramos en conflicto con esto. ¿Cómo que dices que a Dios nadie le vio jamás? Porque Moisés le vio. Dice que le vio cara a cara. Pero Dios es espíritu, es invisible, es intangible y está más allá de la comprensión intelectual humana. Lo que ha visto el hombre son manifestaciones de Dios. Ángeles, una manifestación, pero nadie puede verle cara a cara. ¿Por qué te crees que estamos tú y yo aquí en este mundo santificándonos? Porque sin la santidad nadie verá a Dios. Para ver a Dios tenemos que llegar a un grado de santidad, porque lo que rechaza a Dios, lo que es imposible estar en su presencia, es nuestro pecado. Por eso tenemos que ir limpiándonos, y cuanto antes lo hagamos, mejor, más cerca de Dios estaremos, más gloria de Dios viviremos. No perdamos el tiempo. Tú me dices, pero eso de santidad, ¿qué significa? Santidad es parecernos a Cristo, ser como Él. Y si Él pudo, ¿por qué nosotros no vamos a poder? Porque somos humanos, también Él, pero vivía tan cerca del Padre, tan íntimo el Padre. Señor, enséñanos a orar, porque cuando tú oras, todo cambia. Nosotros tenemos que intimar mucho
Aquí se ha propuesto un culto de oración porque la oración comunitaria es muy poderosa. Cuando tu oración se une a la de tu hermano en favor de un tercero, actúa poderosamente. Todos tenemos límites. Aquella que Moisés fue limitaciones, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, que es único, que es la misma naturaleza, que está en el seno del Padre, que es una metáfora que nos indica que entre Jesús y Dios hay intimidad, compañerismo, amor y confianza. Jesús y el Padre lo comparte todo. Y por última idea, él, dice el texto, él le ha dado a conocer. Hay una palabrota que usamos muy a menudo aquí, sobre todo, que es exégesis. Pues exégesis, ¿qué es? ¿Qué es? El estudio, la interpretación. Tradúceme eso. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué explicación tiene? Pues bueno, Jesús es el que nos explica, el que nos traduce quién sea Dios. No el Antiguo Testamento, no los profetas, no la historia. Quien me dice quién es realmente Dios es Jesús. No hay otro. Algunos nos dicen, es que en el Antiguo Testamento Dios era. No sé lo que era en el Antiguo Testamento, yo no estaba. Apenas alcanzo para estar en el siglo XX-XXI. Apenas. No me hagas darte explicaciones. Esto como cuando yo llegaba a República Dominicana y me decían que sus padres vinieron aquí y me conquistaron, hicieron. Oiga, pues yo no era, ¿eh? Yo no puedo dar cuenta de lo que hicieron mis tatarabuelos, si es que alguno de mí llegó allí. Yo lo que sí es que puedo dar explicación de cómo yo le trato a usted y cómo le trato. Al fin y al cabo, si aquellos se engañaron, ustedes son más listos que nosotros y nos engañan hoy a nosotros. ¿O no? A veces está mucho más de vuelta. No me pidas cuitas ajenas, pídeme mi comportamiento actual. Jesús nos traduce, interpreta, hace la exégesis de Dios. Cuando queremos saber cómo actuar, preguntamos a Jesús cómo actuaría Jesús en mi lugar. No cómo actuaría Moisés, cómo actuaría Abraham, no cómo actuaría Elías, no cómo actúa Jesús. Yo no me tengo que referir. Lo que Dios exige de mí es una conducta en torno y a la imitación de Jesús. Jesús es la revelación perfecta de cómo es Dios, de cómo piensa Dios, cómo ama Dios, donde debemos mirar la vida, las palabras, son en los hechos y en las enseñanzas de Jesús. Resumo, Jesús es la revelación perfecta que hace visible al Dios invisible. Amén. Como dice el autor de Hebreos, Dios, habiendo hablado a través de muchas maneras, por la creación, por las profetas, en distintas épocas, en estos últimos y definitivos tiempos. Y esto nos abre la puerta a decir, aquellos que esperan un mundo de 1000 años, una historia, vamos a ver, si Dios me dice que este es el último y definitivo tiempo entre la primera y la segunda venida, que es lo que cree esta iglesia y lo que hemos ido enseñando durante este tiempo, estamos en la última etapa. Dios nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Amén. En quien creemos, confiamos y tenemos la vida eterna. Y cuando Él vuelva, sea esta noche, el año que viene, en un siglo, en un milenio, nosotros estamos dispuestos a decirlo, ven Señor Jesús, porque tú eres el Rey de mi vida, el Señor de mi vida, y he entregado mi vida a ti, porque te he conocido a través de tu Hijo Jesús. Amén. Pues la próxima semana, ocasión que hable, seguiremos con Juan 15. Hoy pretendía, pero